Eh, los pastores les mandan un saludo. No están aquí porque están compartiendo en otro lugar, están predicando en otro lugar. Esperemos pronto verlos nuevamente aquí. Y hoy quiero compartirles un pequeño mensaje que Dios ha puesto en mi corazón las últimas semanas. Este mensaje lo titulé Los procesos que vivimos. Vamos a esperar un minutito nada más que se proyecte. ¿Se alcanza a ver ahí hasta atrás también? Este mensaje lo titulé Los procesos que vivimos. Los procesos que vivimos nos cambian. ¿Qué es un proceso? ¿Qué entendemos por un proceso? Bueno, bajo este contexto que les voy a compartir, un proceso es una experiencia vivida en un determinado tiempo donde enfrentamos una o varias situaciones adversas. Una adversidad, para el que no sabe, se podría explicar como una situación de condiciones negativas que pueden traer pérdida, pueden traer tristeza, angustia, y usted póngale estrés, frustración, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Pueden darse bajo cualquier ámbito de nuestras vidas. Puede ser una situación en nuestra familia, una situación de salud, una situación de amistad, de noviazgo, de pareja. Todo esto pues se podría decir que es una adversidad, o cómo conocemos una adversidad. Y usted se preguntará por qué un hijo de Dios atraviesa una adversidad, o por qué una persona puede atravesar una adversidad. Pues qué bueno que me lo preguntan, porque aquí traemos la respuesta. ¿Por qué atravesamos procesos? Como hijos de Dios, tanto para los nuevos como para la gente que ya entiende ciertos elementos del reino, como hijos de Dios atravesamos constantemente procesos por diferentes motivos. Existen adversidades que llegan en nuestras vidas como consecuencias de nuestras propias acciones o decisiones. En otras palabras, cuando andas regando la sopa, pues Dios permite que lleguen esas consecuencias. Este tipo de procesos Dios los permite para darnos cuenta de que estamos en un camino incorrecto, y la finalidad de este tipo de procesos es que nos hacen voltear a ver a Él. Es que nos caiga el 20, que estamos tomando las decisiones incorrectas, que estamos caminando de una forma incorrecta, y Dios, Él tiene el escenario completo y Él puede ver cuál es nuestro final si seguimos por ese camino. Entonces, en su amor permite que ese proceso y consecuencias lleguen para que aprendamos y volteemos los ojos a Él. Como cuando, digámosle, tu hijo pequeño, digámosle que está ahí cuchicheando al perro que es medio bravo, y uno le dice, no lo estés molestando porque te puede tirar una mordida, pero el niño no aprende, no sabe porque nunca lo ha experimentado. Entonces el niño continúa ahí picándole la panza al perro, y de repente el perro le tira la mordida. Al papá no le hubiera costado nada quitar al perro o quitar al niño, pero si lo hubiera quitado, el niño no hubiera aprendido en ese momento que el perro era bravo, y que si le picaban la panza, pues le iba a tirar una mordida. Entonces Dios permite que sucedan las consecuencias de nuestros propios actos para voltear a ver a Él. También existen los procesos a los que Dios nos somete directamente. De primera mano, este tipo de procesos son agobiantes para un hijo de Dios, no los entendemos y nos enfocamos generalmente en la adversidad, o es demasiado el agobio sobre esta adversidad
que solemos desenfocarnos o venimos desenfocándonos y nos hacen ver en lo que estamos mal. De primera mano, nuestra mente se agobia y enfoca en la adversidad, pero el proceso tiene como fin llevarnos a un nuevo nivel y tiempo de refrigerio. También este tipo de proceso nos saca de nuestra comodidad. Y me pongo en primer lugar como ejemplo. Este tipo de procesos a veces no nos gustan. Bueno, ningún tipo de procesos suelen gustarnos, ¿no? Pero entendemos, conforme va uno madurando, entiende que a veces son necesarios pues, para ir al siguiente nivel. Dios muchas veces ya nos vio estancados, ya está deseoso de que nosotros tomemos acción y vayamos a lo que sigue, que caminemos en lo que sigue, porque nos tiene muchas cosas por delante. Y es necesario empujarnos un poquito para sacarnos de esta comodidad. Una adversidad es el escenario ideal para que Dios entre en escena. En otras palabras, en una adversidad generalmente se crean las condiciones ideales para que Dios obre y se manifieste, para que sucedan milagros, para que los corazones que están endurecidos comiencen a ablandarse, para que Dios comience a hacer algo en esa persona o en ese conjunto de personas, porque en una adversidad casi siempre más de una persona es afectada. La importancia de un proceso: hay ocasiones en las que es necesario que padezcas para que Dios haga algo en tu vida. Si vamos a Salmo 139, versículo 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí en este contexto bíblico, perversidad se refiere a una desviación del orden o del diseño original. En otras palabras, le está diciendo a Dios: Señor, si examíname, y si ves que yo estoy haciendo las cosas diferentes a las que tú quieres hacer, guíame en el camino correcto, en el camino eterno. Los procesos, como lo comentábamos, nos ayudan a madurar, quitan de nuestra vida lo que le estorba al reino. Son una gran influencia para que nosotros menguemos, para que nuestro yo sea borrado. ¿Qué significa esto? Que nuestro lado humano le estorbe cada vez menos a Dios para hacer algo para el reino. Gracias. Viviendo el proceso, ya vimos cómo es que un proceso se puede dar en la vida de un hijo de Dios. Ya vimos a veces o con qué fin se puede dar este proceso, para qué. Pero ahora que estás en el proceso, ¿cómo atravesarlo? ¿Cómo vivirlo? Bueno, siempre que atravieses un proceso, Dios se va a encargar de darte la instrucción de lo que tienes que hacer. Siempre un proceso viene de la mano con la llave para salir de ese proceso. ¿Cuál es nuestra función o nuestro rol en este proceso? Buscar esa llave, preguntarle a Dios qué es lo que está pasando, y preguntarle cuál es la instrucción para salir de ese proceso, para terminar ese proceso. Y cuidado, porque el enemigo siempre te va a disfrazar una segunda opción, que la gran mayoría de las veces te la va a sembrar como una propia idea de tu alma, o te va a sembrar una idea para que tú pienses bajo tu mismo criterio, que es lo ideal. Y aquí, no sé si se alcanza a ver. Aquí podemos ver, puse un pequeño diagramita del alma, porque está hablando de que el alma, esa opción que el enemigo te da, o esa instrucción que el enemigo también te da como una segunda opción, lo cual es siempre contrario a Dios, la siembra en tu alma. ¿Y qué es el alma? El alma es un cúmulo del intelecto, nuestro intelecto personal, el IQ le llaman, conocimiento, también es la voluntad, nuestra propia voluntad, y nuestras emociones.
El enemigo te hará creer y confiar en tu propio criterio. Ese es un grave error. Tu proceso será acortado o alargado en medida que sigas la instrucción de Dios. Aquí está muy claro. En medida de que tú te sometas a la voluntad de Dios, que preguntes, que obedezcas, que pidas consejo y lo hagas, porque no nada más es pedir consejo y hacer lo que uno quiere. En medida de que uno obedezca y disponga su corazón, el proceso será acortado. O bien, si tú decides alargar ese proceso, hay gente que se queda en su proceso demasiado tiempo. No sean de los segundos, por favor. ¿Cómo enfrentar la adversidad? Aquí puse una pequeña frase al principio. Pon un alto a tu mente. Tu mente natural o el alma, como algunos lo entendemos, es el principal enemigo o estorbo de Dios y del Espíritu, de lo que Él va a hacer en ti. Número 1, ¿cómo enfrentar la adversidad? Recuérdale a tu alma que estás en las manos de Dios y que Él tiene el control. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué afanarse en el alma sabiendo que hay alguien que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, nuestro Papá, cuidando y velando por nosotros? Recuérdale esto a tu alma, ora, declara, y es muy importante que sea uno de los primeros puntos, poner un alto a tu mente y recordarle a tu mente quién tiene el cuidado. Vacía toda ansiedad, toda frustración sobre Él. No se alcanza a ver abajito, pero es el mismo statement de atrás sobre el alma, que está conformada por el intelecto, la voluntad y las emociones. Número 2. Toma autoridad declarando con tu boca. Ordena a los elementos participantes que se sujeten a la voluntad de Dios. Muy importante recalcar a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad, porque nuestra sabiduría es finita, es limitada. Nunca vas a conocer completamente el escenario que Dios puede ver. Jamás vas a tener el conocimiento o la visión en lo espiritual de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Jamás va a ser conveniente que las cosas se alineen a lo que tú quieres. Siempre nos va a convenir que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Perfecta quiere decir no hay error, aunque nuestra mente natural así lo veamos. Marcos 11, del 23 al 24, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Está explicando la autoridad que tenemos por medio del Hijo de Dios, por medio de Cristo que nos habita. Tú tienes la autoridad para ordenarle a la situación, a la condición, para orar por la persona que se ha tocado su corazón y que conforme a la voluntad de Dios se ordenen todos esos elementos. Número 3, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque atravesar un proceso quiere decir que Dios está cuidando de ti, que te ama tanto que no te va a dejar solo, ni te va a dejar irte a la ruina solo. Primera Tesalonicenses 5, 16 y 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muy importante acompañar todo este proceso con oración. Un hijo de Dios tiene que traer siempre la espada desenvainada, que es nuestra oración,
en todo momento, porque de esa forma es como platicamos con nuestro papá, de esa forma es en la que afinamos nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios, es la forma en la que Dios nos habla más fácil y en la que revelamos a Dios que estamos buscándolo o que estamos hambrientos de su palabra o de Él. Número 4, pregúntale a Dios qué tienes que aprender o corregir en este proceso. Busca la instrucción y síguela. Y síguela. Y síguela. Orando en todo tiempo, nutriendo al Espíritu y pidiendo consejo. ¿Cómo nutrimos al Espíritu? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo nutrimos al Espíritu? Muy fácil. ¿Tú, Iván? ¿Tú? No hay respuestas malas. Al cabo le muteamos a la transmisión. ¿Alguien tiene, con confianza, alguien quiere decir cómo podemos nutrir al Espíritu? ¿Alguien se da una idea? ¿No? ¿Salma? ¿Mi hermana? ¿Pepito? Orando. Muy bien, esa es una de las opciones o una de las formas en las que podemos nutrir al Espíritu. Como lo explicaba ahorita, orar nos mantiene conectados, bueno, no conectados porque se podría confundir, digamos que nos mantiene en comunicación más directa con Dios, orando. ¿Alguna otra forma, Iván? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra. Muy bien, Iván, esa es otra forma en la que nosotros nutrimos a nuestro espíritu. La Biblia es una ventana a Dios. La Biblia misma no es un Dios, pero la Biblia es una ventana a Cristo, a Dios, a lo impartido en nosotros. De esa forma nosotros afinamos muchas veces nuestros oídos. Dios nos habla muchas veces leyendo un mensaje, un versículo, una palabra. Entonces es muy importante que no dejemos de lado leer la Biblia. Y otra forma se podría decir que es escuchando la palabra, viniendo un domingo a escuchar un mensaje compartido, escuchando un podcast, escuchando alguna predicación en YouTube o en alguna otra plataforma y preguntándole a Dios qué tienes que aprender o corregir. Busca la instrucción y síguela. Ora en todo tiempo, nutre a tu espíritu y pide consejo. Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, obedecen a Dios. Los que aman a Dios, buscan su voluntad, le preguntan. Y todas las cosas, todas. Aquí no dice la mayoría de las cosas, no dice las cosas bonitas, no dice las cosas buenas, dice todas las cosas ayudan a bien. Grábate bien en mente eso. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y eso es conforme a los que su propósito son llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Todos los hijos de Dios. Muy importante, para ser procesado es necesario que renueves tu entendimiento. Romanos 12:2, aquí referencia a la Nueva Versión Internacional. No se amolden al mundo actual. La versión Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. Pero traduciéndole a un lenguaje un poquito más actual para que sea más entendible es, no te amoldes al mundo actual. No te amoldes, en otras palabras, a las estructuras actuales de la sociedad, sino transfórmate. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Transforma tu mente, así podrás comprobar cómo es la voluntad de Dios. Y como les decía hace rato que es la voluntad de Dios, muy bien, sí. Bueno, ahí dice, ¿verdad? Es esas tres cosas. Y es muy importante enfatizar en las tres cosas. La voluntad de Dios es buena. Jamás Dios nos va a desear algo malo. Jamás Dios va a tener en su voluntad que suframos. Cuando sufrimos es porque algo está pasando fuera de su voluntad. Tenemos que ser sometidos. Su voluntad es agradable. No nada más es buena, porque puede ser buena y puede ser desagradable. Pero es buena, es agradable y es perfecta. Perfecta es que no tiene error.
Un hijo procesado. Un hijo procesado es gobernado por el Espíritu. Voy a enfatizar en algunas características de cómo es un hijo procesado, que aprendió del proceso y que ahora ha ido a otro nuevo nivel, que se mueve mediante el Espíritu, que no deja que su alma lo gobierne. Un hijo procesado, gobernado por el Espíritu, posee una gran calma, sin importar la circunstancia que lo rodee. Tiene la capacidad de regular todo sentimiento. En otras palabras, no se deja llevar por sus emociones, no es una persona volátil. Un hijo espiritual procesado no se deja llevar por su primer idea natural o respuesta natural de las cosas. Si se enoja, no se deja llevar por el que se le metió a la fila del carril y le recuerda a todos sus ancestros. Creo que es muy entendible este punto. Una persona espiritual, por más triste o por más fea que esté la situación, no le da rienda suelta a su emoción o no deja que la emoción lo esté controlando. Ninguna provocación tendrá la fuerza para hacerlo perder su calma. ¿A cuántos no nos gustaría realmente tener la fuerza para que nada te haga perder la calma? Que ningún insulto, ninguna provocación te haga perder la calma. Se requiere de mucho trabajo constante, pero es posible que pase. Que pasen los que no se controlan. Pero es posible. Un hijo de Dios procesado, que se deja guiar por el Espíritu, es eficiente, pues se deja guiar por Dios y rara vez comete un error. Eficiente es que va sobre la idea, no se desvía, no deja. Por ejemplo, en la industria le llaman eficiencia cuando haces un proceso con el menor recurso posible y con el menor desperdicio posible y sacando lo mejor de ello. Un hijo espiritual saca lo mejor de la situación sin error o con muy pequeño margen de error. Busca primero el reino de Dios. Cuando tú trabajas para Él, Él se encarga de que no te falte nada. Nada. Dios te provee incluso para que tengas diversión, viajes, tiempo. Agrégale ropa, zapatos, bolsas, todo lo que incluso tu corazón a veces en lo natural desea. Un coche, una casa, los recursos para irte a cenar con toda tu familia, los recursos para salir de viaje. Busca primero el reino de Dios. Dios demanda que tengamos una dependencia de Él. Déjate guiar por Él. Quita tu yo de la escena. Tu protagonismo le estorba a Dios. Tu protagonismo te estorba a ti mismo. El buscar las cosas por tus propias fuerzas, el buscar las cosas que tú quieres o anhelas, te estorba a ti mismo. Es como una ironía, es una locura para la gente que no entiende o que está fuera del reino, en el sistema. Es una locura. Pero cuando tú rindes todo eso a Dios, cuando realmente renuncias a eso, Dios se encarga de dártelo cuando ya no forma parte de tus prioridades. Quita tu protagonismo. Siembra en el reino. ¿Cómo siembras en el reino? Siembra con palabras. Siembra con tu tiempo, con acciones, con servicio. Muchas gracias a todas las personas que sirven en esta congregación, que hacen posible que tengamos reuniones tan a gusto, tan cálidas. Siembra recursos, no nada más finanzas.
porque te conviene a ti. Escucha su voz y déjate llevar por el mejor camino. ¿Por qué no se ponen en sus pies? Quiero invitarlos a hacer una oración. Él tiene un deseo ferviente por ser nuestro Dios. Él tiene un deseo por ser nuestro Dios. Él tiene un deseo por ser nuestro Dios. Deja que sea tu Dios realmente. Desde tu hombre interior que permea al exterior. Busca primero el reino de Dios. Déjate llevar por esa frescura, por ese tiempo de refrigerio al que Él quiere llevarte. Deja que te procese como al oro que es fundido a través del fuego para eliminar toda impureza. Deja que te procese y busca primero el reino de Dios. Yo sé que puedes renunciar a tu propio yo, quita el protagonismo. Yo sé que puedes poner en primer lugar, buscar cuál es su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Te invito a repetir las palabras que voy a orar. Gracias, Señor, por esta vida que me has dado, por esta vida que acepto en mi corazón, que es tu vida misma, Señor, que moriste por mí para darme una nueva naturaleza. Que tu Espíritu Santo me lleve por el camino correcto. Yo decido rendirme a mi yo y eliminarlo. Dejar que seas tú quien tome el trono en mi vida. Llévame al tiempo de refrigerio y dame la señal, la instrucción para salir del proceso por el que esté pasando. Yo le ordeno a los elementos que estén en la situación que se sujeten a la voluntad de Dios.